una en Laudato Si, número 152, y otra, una carta dirigida al clero de Roma no hace demasiado tiempo, el 8 de noviembre. Una, dice así el Papa: la falta de viviendas es grave en muchas partes del mundo, tanto en las zonas rurales como en las grandes ciudades, porque los presupuestos estatales solo pueden cubrir una pequeña parte de la demanda. No solo los pobres, sino una gran parte de la sociedad sufre serias dificultades para acceder a una vivienda propia. La posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias. Es una cuestión central en la ecología humana. Y también quiero leer esta cita que hace el Papa Francisco a la diócesis de Roma en noviembre del 24, porque empuja a la Iglesia a ayudar también en concreto a su diócesis, a la de Roma, pero ayuda a que desde las realidades diocesanas que tengan inmuebles ofrezcan su contribución en la medida de lo que puedan para reducir la emergencia habitacional, con muestras de caridad y de solidaridad. Lo pide para la diócesis de Roma, pero es aplicable evidentemente a cualquiera de nuestras diócesis. Contaremos, aunque en la presentación la hará el moderador Abraham Canales, director de la revista Noticias Obreras, pero para ello contaremos, para desarrollar toda la problemática del derecho a techo, de la cuestión de la vivienda, contaremos con él para desarrollar esto con Carmen Trilla, que es economista especialista en el sector de la vivienda y en políticas públicas de vivienda, y también con Luis Miguel Castro, consiliario diocesano de la UJOC y doctor en sociología. Nada más, no quiero quitar tiempo a lo que puedan ser las aportaciones de los ponentes, así como después al diálogo que será rico y fructuoso entre todos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Sigo? Sí, sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero dar la bienvenida a esta videoconferencia que lleva como título Derecho a Techo, el acceso a la vivienda. Esta videoconferencia es un espacio de encuentro, de reflexión y de compromiso que agradecemos poder compartir con vosotros y con vosotras. La convocatoria de este diálogo ocurre en un momento social particularmente delicado, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. El problema más acuciante para una gran parte significativa de la población española, según indican los estudios sociológicos. Pero sobre todo lo confirman también tantas historias de vida que conocemos y acompañamos en nuestros ambientes, en los barrios, en las parroquias y en las comunidades. Coincide además con el reciente anuncio de movilizaciones en torno al derecho a la vivienda que se van a producir en todo el país el 5 de abril. En ese sentido, la Pastoral del Trabajo hace bien en escuchar este clamor e incorporarlo entre sus preocupaciones y dinámicas, porque la vivienda no es solo una necesidad material, que lo es también un derecho humano fundamental, un lugar de crecimiento, de encuentro, de cuidado personal y familiar. En esto insiste el Papa Francisco en Laudato Si. La posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de la familia. Y por eso, al hablar de techo, no hablamos simplemente de metros cuadrados o de cifras de mercado. Hablamos de vidas concretas, de personas que sufren desahucios, de jóvenes que no pueden emanciparse, de familias trabajadoras obligadas a compartir espacios inadecuados o a vivir en condiciones indignas, en alquileres de precios de lujo o, como recientemente hemos conocido, de sufrir cláusulas de discriminación por razones puramente racistas. Además, este acto, como ha dicho el obispo Abilio Martínez ahora, encaja bien en el horizonte de las 3 Ts que el Papa propone como pilares o como criterios básicos de justicia social. La tierra, que supone habitar en el territorio, es decir, en los barrios y en las ciudades. El techo, que supone el acceso a la vivienda, y el trabajo, que supone hacerlo en condiciones justas y decentes. En esta ocasión, la Pastoral de Trabajo me ha querido invitar a preparar esta introducción para detenernos especialmente en el derecho a techo, sabiendo que está profundamente entrelazado con los otros dos, y sin él es muy difícil sostener la vida con dignidad.
Lo subraya también el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en su última asamblea plenaria. El acceso a la vivienda sigue siendo un grave problema y supone un gasto inasumible para muchos y dificulta la vida familiar y social. Para abordar este diálogo contamos con la participación de personas comprometidas con esta causa. Me hace presentaros, en primer lugar, a Carmen Trilla. Hola, Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Ella es economista especializada en el sector que nos preocupa y en políticas públicas de vivienda. Es presidenta de la Fundación Hábitat 3 y del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, desde donde nos acompaña. Además, es presidenta de la Coordinadora de Fundaciones de Vivienda Social. Su visión es clara y firme. Está orientada al bien común. Lo confirma una reciente entrevista en la que señalaba con claridad que lo que hay que hacer de forma inmediata es llegar a un gran pacto social entre administraciones, propietarios de vivienda e inquilinos para enfriar el mercado moderando los precios de los alquileres y evitar también, y por encima de todo, los desahucios de la población vulnerable. Y añadía con esperanza, si todos nos ponemos, podremos conseguir que la solución a la crisis de la vivienda en los próximos años no sea una utopía. Junto a ella nos acompaña Luis Miguel Castro desde Zaragoza. Hola Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Él es doctor en Sociología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, también profesor de Moral Social y de Doctrina Social de la Iglesia en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón y además conciliario diocesano de la Juventud Obrera Cristiana. Persona cercana a Noticias Obreras, como sabéis. Desde su doble mirada académica y pastoral, Luis Miguel nos ayudará a profundizar en cómo la doctrina social de la Iglesia fundamenta el derecho a la vivienda como un bien básico que no puede ser reducido a una lógica de mercado. En palabras suyas, hay exigencias humanas importantes que escapan a la lógica del mercado y que, por lo tanto, no son ni pueden ser simples mercancías, como es el caso de la vivienda. En sus reflexiones también plantea que el mercado, para ser justo y humano, debe ser controlado democráticamente, garantizando el acceso a bienes fundamentales. Y sugiere, esto es importante, que la Iglesia debería comprometerse junto a otros actores protagonistas en la promoción del derecho a la vivienda. Confiamos que sus experiencias, saberes y su compromiso social contribuyan significativamente a este diálogo que no busca únicamente analizar la realidad, sino también alentar caminos de esperanza y de justicia. Posteriormente a las intervenciones de Carmen y de Luis, abriremos un turno de palabras entre quienes estáis conectados, que sois muchos y muchas, desde distintos puntos del país, mostrando con vuestra presencia, que se agradece, que este tema nos interpela y nos preocupa. Carmen, cuando tú quieras. Muy bien, buenas tardes a todos y todas y muchas gracias a la Conferencia Episcopal Española por invitarme a hacer esta introducción. Tal como ya habéis dicho, estamos ante un tema que en estos momentos es para la mayoría de españoles la mayor preocupación. En este momento la sociedad, cuando se le pregunta cuál es su principal preocupación en la mayoría de zonas de España, se habla de la vivienda, un poco parecido a cuando estábamos en plena burbuja inmobiliaria entre el año 97 y el 2007. También estaba situado como principal preocupación, ¿no? Incluso el informe del Banco de España de hace unos meses afirmaba que los problemas de acceso a la vivienda se han incrementado durante los últimos años y se concentran en los hogares con menos renta, jóvenes y población inmigrante, y en determinadas zonas geográficas que son áreas urbanas y turísticas. O sea, lo llega a reconocer el propio Banco de España, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera es dar un poco unas claves de por qué este problema se nos ha convertido nuevamente en un problema de dimensión tan reconocida por parte de todos, ¿no? Y la primera cosa es que nos tenemos que referir a la demografía. En España, en el siglo XXI, la población española ha crecido un 20%, es decir, 8 millones de personas, hasta llegar a superar ya el año pasado los 48 millones. Pero este crecimiento que hemos tenido se debe fundamentalmente a un crecimiento migratorio.
porque el crecimiento vegetativo que tenemos es negativo. La aportación de esta etapa, desde el 2000 al 2023-24, ha sido de un 69%. Y en los últimos años, desde el 2017 al 2024, prácticamente el 100% del crecimiento demográfico ha sido migratorio. Entonces, esto tiene una importancia enorme desde el punto de vista de vivienda, porque cuando el crecimiento es vegetativo de una población, hay un tiempo para prever las necesidades de vivienda de los que van a nacer, cuándo van a necesitar vivienda. Pero la población inmigrada necesita vivienda de forma inmediata. Y por lo tanto, esta llegada que hemos tenido, sobre todo en el crecimiento a partir del 2017 hasta el 2024, se ha convertido en un elemento de presión muy importante en demanda de vivienda, lógicamente, ¿no? Por lo tanto, tenemos esta realidad que quizá no se tiene una conciencia clara de cómo, bueno, quizá vosotros seguro que sí, pero cómo nuestro país depende en su crecimiento económico de que realmente nos llegue inmigración, porque nosotros no somos capaces de tener ese crecimiento demográfico, ¿no? de forma interna. Un segundo elemento que influye en lo que estamos llamando ya aquí en Cataluña un shock de demanda, tendríamos por un lado esa inmigración, por otra parte, en determinadas zonas, sobre todo las más urbanas y las turísticas, sabéis que está apareciendo también esa otra inmigración, que es una inmigración no de bajos salarios, sino una inmigración que busca vivienda porque a partir del COVID y a partir del teletrabajo puede estar cobrando de una empresa multinacional y, sin embargo, viviendo en zonas de España, con lo cual también contribuye, digamos, a presionar sobre demanda de vivienda, en este caso además presionar doblemente porque necesita vivienda y además puede pagar precios más altos que los que pueden pagar los residentes, ¿no? Hay un tercer elemento de presión de demanda que viene de que los hogares, la forma en que estamos viviendo ya en el siglo XX, pero en el siglo XXI, va descendiendo el número de personas por hogar, de manera que hemos pasado desde principios de siglo de 2,9 personas por hogar a 2,5 personas por hogar. Eso quiere decir que, aunque hemos crecido un 20% en población, en hogares hemos crecido en el mismo plazo de tiempo, en lo que va de siglo, un 49%. O sea, hay casi 4 millones de hogares en España que se ha producido por el hecho de ir reduciendo el tamaño medio del hogar. Dentro de este proceso, evidentemente, tiene una importancia enorme los hogares unifamiliares que están creciendo, ¿no? Entonces, tenemos tres sumatorios a los que se añade un cuarto sumatorio, que es el de los jóvenes, que os habéis referido vosotros antes, que son los jóvenes que no se emanciparon durante la crisis más fuerte porque no había trabajo, desde el año 2009 hasta el 2017, y que cuando empiezan a encontrar trabajo porque empezamos a salir de la crisis, se plantean lógicamente poder salir del hogar, ¿no? Y esto se añade a estas otras presiones demográficas que me he referido, ¿no? Con todo esto, estamos describiendo una situación de muy fuerte demanda de vivienda en España, sobre todo, que es una novedad respecto del siglo XX, de vivienda de alquiler. Esto en sí mismo no sería un problema si no chocara con una insuficiencia de oferta. Y este es el gran problema que tenemos. Llevamos muchos años sin producir viviendas o con unas viviendas que están, digamos, obsoletas o que están en pocas posibilidades de uso, ¿no? Entonces, ese choque entre una demanda que nos ha ido creciendo de forma muy importante desde el año 17 hasta hoy y una insuficiencia total de oferta. Eso, por el mero hecho de este choque, se traduce en otro problema. O sea, no solo no tenemos suficientes viviendas, sino que esto se traduce en unas subidas muy importantes de precios, en una inflación que habíamos tenido durante la burbuja inmobiliaria y que ahora volvemos a tener, sobre todo además en el campo del alquiler.
con lo cual son dos grandes dificultades, dificultad en cantidades y dificultad en precios. Entonces, esta realidad bebe de lo que nos ha ido pasando desde el siglo XX y también en el siglo XXI, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos durante el siglo XX un crecimiento poblacional, si se produce un crecimiento en viviendas, pues no hay problema de ajuste, pero cuando esto no se produce, vivimos en Cataluña y en Madrid y en el País Vasco y en muchas zonas de España, el hecho de la llegada de población sin suficiente oferta se tradujo en aquellos años, los años 50, los 60, los 70, en lo que es claramente el barraquismo. ¿Y cómo se combatió? El barraquismo se combatió con construcción de viviendas, construcción masiva de viviendas. Hoy no tenemos barraquismo, aparentemente, o no en los volúmenes que teníamos en el siglo XX, pero lo que está apareciendo en las ciudades, como en Barcelona, como en Madrid, en muchas ciudades y en muchas zonas de España, que es el uso del alquiler de habitaciones, en realidad, que ha hecho Cáritas Barcelona, Cáritas Cataluña ha hecho un estudio ahora con ESADE, precisamente del alquiler de habitaciones como una de las manifestaciones más dramáticas de esta crisis de vivienda que estamos teniendo. Estas habitaciones en realidad es la nueva forma del siglo XXI de lo que fue el barraquismo en el siglo XX. Por lo tanto, nos pone ante el espejo la necesidad de encontrar algún tipo de solución a estas situaciones más extremas de dificultad en la vivienda, ¿no? Entonces, todo esto nos está hablando de otro tema que uno es el shock de demanda y el otro la crisis de asequibilidad. Es decir, la vivienda se está haciendo cada vez menos asequible. En lo que va de siglo, la renta familiar media de los hogares en España ha crecido un 84%. Pues los alquileres han subido un 180%. Es decir, la posibilidad de pagar el alquiler está siendo cada vez más difícil para los hogares. Pero es que además los alquileres son especialmente gravosos para la población con ingresos más bajos. Es decir, que si dividimos la población en quintiles de renta, los que están sufriendo una presión más grande del coste del alquiler es el primer quintil de renta y el segundo. La media de las familias que viven en alquiler en España destinan un 40% de los hogares que están en alquiler en España destina más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler y de los gastos de la vivienda. Pues bien, los del primer quintil de rentas llegan al 60% en lo que dedican a la vivienda y el segundo quintil casi el 50%. Por lo tanto, tenemos un problema general del acceso a la vivienda, especialmente a través del alquiler y sobre todo de la población con los ingresos más bajos. Estas debilidades de España, esta realidad de España, que tiene aspectos bastante semejantes en otros países de Europa, sin embargo, en España tiene una especial dificultad a hacer frente a estas problemáticas porque tenemos unos déficits estructurales históricos que no tienen otros países. En concreto, el problema mayor que tenemos en España es que prácticamente no tenemos parque público o parque social de viviendas. Esto en otros países fue una apuesta clara a partir de la Segunda Guerra Mundial de crear parques públicos y parques sociales. En España no se hizo y tenemos ese 1,5% de parque público con el cual, evidentemente, atender a este tipo de demandas que estoy describiendo y a este tipo de problemas de acceso a la vivienda, pues se hace prácticamente imposible por incapacidad del sector público de poder dar esta respuesta, ¿no? Del sector público y del sector social, que tal como habéis dicho, pues yo presido una fundación Habitat 3 y presido la asociación de todas las fundaciones que en Cataluña nos dedicamos a la vivienda social. Pues este parque que nosotros gestionamos, que se asemeja al parque público, también son unas cantidades muy pequeñas porque no ha habido tradición en nuestro país de organizaciones como en otros países sí existen de vivienda social junto con las del
el sector público, ¿no? Por lo tanto, tenemos ese déficit estructural y tenemos otro déficit estructural que es la escasísima dedicación de presupuesto público a la vivienda social, a las políticas de vivienda en España. Destinamos un 0,2% del PIB a políticas de vivienda, cuando en realidad, por ejemplo, para políticas de educación estamos entre el 3 y el 4% del PIB, y en políticas de sanidad estamos alrededor del 7% del PIB. Entonces, claro, del 7% al 5% al 0,2%, pues se puede hacer muy poca cosa. Y la suma de no tener parque público y destinar pocos recursos públicos, pues nos lleva a una situación de colapso, que es la que se está enfrentando en estos momentos, ¿no? Entonces, para mí, lo positivo de lo que estamos viviendo es que en estos momentos todas las administraciones públicas están de acuerdo en que ese problema es un problema mayúsculo y es un problema central, y por lo tanto empiezan a estar encima de la mesa las propuestas políticas en la mayoría en el gobierno del Estado y en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, ¿no? Entonces, esto es esperanzador en el sentido de que parece que sí se está viendo que hay que hacer una política profunda, y no solo profunda, sino estructural y a medio y largo plazo, para que no solo las generaciones actuales, que son las que están viviendo esa situación, sino las generaciones venideras, pues no se encuentren también, digamos, coartadas por el problema de la vivienda, ¿no? Entonces, sí, antes os habéis referido a que yo siempre preconizo que tendría que haber un pacto de Estado. Bueno, tampoco vamos a ser ingenuos. Pactos de Estado están siendo muy difíciles, pero por lo menos si se consiguieran pactos sociales, quizá esto sería más fácil. Y cuando digo pactos sociales, quiero decir unos acuerdos entre los sectores sociales, entre los que proveen de viviendas y los que necesitan las viviendas, las distintas organizaciones, ¿no? Y aquí, pues yo creo que sí que hay un diálogo a establecer, que no tiene que ir por la vía de la culpabilización de los unos y de los otros, porque esto no nos lleva a ninguna parte, sino que hay que abrir vías de diálogo muy importantes. Y una de ellas es precisamente la propuesta de llegar a políticas concertadas entre el sector público y el sector privado, igual que se ha hecho en sanidad o en educación. En sanidad y en educación, allí donde no llega el Estado, porque no tiene capacidad suficiente, hace concertación con operadores privados para prestar el servicio de sanidad o de educación. En viviendas tendría que haber lo mismo, tendría que haber esa concertación entre el sector público y los propietarios privados y el sector privado proveedor de viviendas, ¿no? Eso se tendría que conseguir para sumar manos y sumar esfuerzos a conseguir esas necesidades tan importantes que tenemos ahora ya de vivienda social, pero mucho más en las previsiones que el propio Banco de España nos plantea, de que vamos a necesitar prácticamente del orden de 140.000 viviendas año entre ahora y en los próximos 20 años, para llegar a las cifras más o menos parecidas a las que existen en Europa de vivienda social, que viene a ser alrededor del 15% del parque, es decir, pasar del 1,5 al 15%. Eso representa casi 2,5 millones de viviendas, que son 140.000 viviendas año. Para conseguir esto tiene que sumar todo el mundo, tiene que sumar evidentemente el sector público, ya lo digo, tiene que haber aumentos presupuestarios para esto, tiene que haber movilización de suelo para esto, se tienen que comprar viviendas o edificios para que no todo sea nueva construcción, se tienen que rehabilitar, pero los privados también tendrían que estar convocados a colaborar en la provisión de viviendas y, lógicamente, en el gran objetivo de evitar los desahucios, a los cuales no me he referido, pero que es la lacra mayor que hemos vivido en España en el siglo XXI, que no la conocíamos en estas dimensiones, pero estamos hablando de unas cifras de 800.000 desahucios en el siglo XXI.
Eso hay que cortarlo, esto hay que evitarlo como sea, y yo creo que la forma más razonable y más sostenible en el tiempo es la concertación. Y yo con esto quizá pienso que he hecho una pincelada al por qué, cuáles son las razones o las explicaciones de base que nos ponen en la situación en la que estamos y cuáles serían un poco las vías de trabajo futuras. Muchas gracias, Carmen. Creo que has estado muy bien, e incluso has utilizado la mitad del tiempo que tenías disponible, pero ha sido muy clara tu posición. Te doy las gracias. Pues le tocaría a nuestro querido Luis, que lo tenemos también desde Zaragoza, intervenir cuando quieras, Luis. Muy bien, pues antes que ya os he saludado a todos, vamos a ir directos y al grano, ¿no? Un poco la pregunta que se me planteaba, ¿por qué la Iglesia tiene que hablar del tema de la vivienda? Y la propia doctrina social de la Iglesia, que es bueno que tengamos claro, que es el conjunto de enseñanzas de tipo social que enseña y promueve la Iglesia de manera oficial, ella misma nos dice en el número 28 de la Mater et Magistra, que es un derecho y un deber de la Iglesia Católica contribuir primordialmente a la adecuada solución de los gravísimos problemas sociales que tanto angustian a la humanidad. Y podemos ver como ya desde hace años para la propia Iglesia el tema de la vivienda ya es un gravísimo problema. Hay un documento que muy poca gente conoce del año 1987 que escribió la Pontificia Comisión Justicia y Paz, que se titula ¿Qué has hecho de tu hermano sin techo? La Iglesia ante la carencia de vivienda. Y ya ahí la Iglesia dice que el tema de la vivienda era uno de esos gravísimos problemas de los cuales como comentaba antes, la Iglesia se tiene que hacer cargo, porque ya en aquel momento la Iglesia decía que la realidad de la carencia de vivienda es un escándalo en ese documento, ¿no? que os he comentado, y una prueba más de la injusta distribución de los bienes que originariamente están destinados a todos. Y por lo tanto, se consideraba ya en ese documento que este tema de la vivienda sobresale en el conjunto de las cuestiones sociales más graves a escala mundial y que es un serio obstáculo al desarrollo económico y social y al logro de las condiciones mínimas necesarias para una vida humana digna. Por lo cual, decía este documento, se requiere un tratamiento urgente de este problema. Y así empezando ese recorrido desde los años 80, pues llegamos hasta el año 2023. En el documento de la Conferencia Episcopal Española, el Dios fiel mantiene su alianza, teniendo en cuenta lo que ya decía la Laudato Si en el número 152, que una gran parte de la sociedad sufre serias dificultades para acceder a una vivienda propia. En este documento de la Conferencia Episcopal, en concreto en el número 25, se comentaba la existencia del grave problema del acceso a la vivienda en España y se denunciaba que faltan ayudas y sobran muchas trabas para el acceso a viviendas sociales. Así, de este modo, como nos dice también la Gaudio et Spes número 76, e incluso en el derecho canónico podemos encontrar un canon, el canon 747, que también nos comenta lo mismo. Se nos dice tanto en un sitio como en otro que la tarea de la Iglesia es anunciar siempre y en todas partes los principios morales acerca del orden social, así como pronunciar un juicio sobre cualquier realidad humana, en cuanto lo exijan los derechos fundamentales de la persona. Y para la Iglesia, como ya estáis comentando antes en la introducción, la vivienda, partiendo de que es una necesidad básica, como nos dice
la Gaudium et Spes 26, y es algo que se expresa ya en el Antiguo Testamento. Hay un versículo muy interesante en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 29, versículo 21. Son esenciales para la vida agua, pan, casa y un vestido para cubrir la desnudez. Entonces, teniendo en cuenta estas raíces bíblicas de donde parte la Iglesia y que para ella, como decía antes, eh, es una necesidad básica el tema de la vivienda, forma, por lo tanto, parte de los derechos humanos. Y así en la Paz en Interris, cuando aparece una lista de derechos humanos, en el número 11 se enuncia el tema de la vivienda. Teniendo en cuenta que para la Iglesia los derechos humanos son la primera condición que se tiene que cumplir, como nos recuerda el Papa Francisco en la Fratelli Tutti 127, para que se haga realidad el primer y principal principio de la doctrina social, que es el de la dignidad que toda persona posee. De este modo, siendo algo que corresponde a todas las personas, los derechos humanos, y entre ellos el de la vivienda, para la Iglesia se consideran universales e inviolables, no pudiéndose renunciar a ninguno de ellos bajo ningún concepto, nos dice la Paz en Interris número 9. Por lo tanto, para la Iglesia, y de esta manera para los cristianos, al hablar de la vivienda, lo que más nos tiene que ocupar y preocupar, lo más importante, es saber si se está haciendo realidad este derecho. Además, al destacar que la Iglesia ve la vivienda como un derecho fundamental, sí que querría que viéramos algo que pasa muy desapercibido, que es la sintonía que hay entre la visión que tiene de la vivienda como derecho la Iglesia y la visión que tiene de la vivienda como derecho el derecho internacional. Y así vemos en primer lugar como cuando la Iglesia enuncia este derecho en la Paz en Interris número 11, lo hace de una manera muy parecida a cómo aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25. Así dice la Paz en Interris, que el ser humano tiene derecho a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida, cuales son principalmente el alimento, el vestido, la vivienda. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, y en especial, de nuevo, la alimentación, el vestido, la vivienda. Asimismo, es interesante también ver la consonancia que hay entre la visión que tiene la Iglesia del derecho de la vivienda y de los derechos humanos en general, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que aprobó la ONU en el año 66. Y así, en consonancia con ese pacto, la Iglesia defiende que esta necesidad básica, la del derecho a la vivienda, sea plenamente un derecho, se realice por completo, lo cual tiene que obligar a los estados a reconocerlo, a protegerlo jurídicamente y a hacerlo efectivo, ya que le recuerda a los gobernantes en la Paz en Interris en el número 61 y 62 que su misión principal es reconocer, respetar, armonizar, tutelar, regular y promover tales derechos. De tal manera, como dice un poco más adelante en el número 64 de esta encíclica, que los gobernantes han de poner todo su empeño para que a ningún ciudadano le falte lo necesario para llevar un tenor de vida digna. Se trataría en el fondo de aplicar lo que se llama el enfoque de los derechos humanos, que se aprobó en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en el año 1993, una conferencia organizada por la ONU, y que conlleva que la meta principal de toda política pública en cada país tiene que ser la realización de los derechos humanos, ¿no? En este caso, el derecho a la vivienda. Además, hay otras coincidencias con el derecho internacional, y es que la Iglesia, al igual que hace el derecho internacional, no solo reconoce los derechos económicos y sociales
en la Mater et Magistra 61, sino que los pone al mismo nivel que los derechos civiles y políticos, Solicitud Rei Socialis 33. Y por lo tanto, pues frente a ciertas visiones que dicen que los derechos civiles y políticos son los que hay que cumplir de manera inmediata, mientras los económicos y sociales es un objetivo que ya se irá realizando, tal como lo presenta la Iglesia, nos está diciendo que tanto unos derechos como otros hay que hacerlos realidad lo más rápido posible. También es interesante ver que el tipo de vivienda que, según la Iglesia, satisface este derecho, tal como lo describe en la Carta de los Derechos de la Familia del Pontificio Consejo de la Familia en el año 1983, en su artículo 11, coincide también con los requisitos de vivienda adecuada que son enunciados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Y así tanto uno como el otro dicen esto. La familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente sano, que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad. Además, al enunciarlo de esta manera, también tanto la doctrina social como la ONU se abren a una visión ampliada del derecho de la vivienda, porque no solo hablan de la propia, la propia vivienda con sus cuatro paredes y su techo, sino también todo lo que hay alrededor, ¿no? En esa descripción de una vivienda adecuada se hablaba ya de un ambiente físicamente sano que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y la comunidad. Es algo que recoge de nuevo el Papa Francisco en la Laudato Si, en el número 147 y en el 151 y 152, y también en alguno de sus discursos. Por ejemplo, en el discurso a los movimientos sociales en el año 2014, dice que hay que conseguir que todos los barrios tengan una infraestructura adecuada. Y volviendo a la Laudato Si en esos números 151 y 152, dice que hay que cuidar el diseño de las ciudades, de tal modo que sean urbes acogedoras donde se integran los barrios precarios y que hagan sentirse estar en casa dentro de la ciudad. Se podría decir que es lo que la ONU denomina derechos urbanos o derecho a la ciudad en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible que hubo en el año 2016. Además, también en consonancia con el derecho internacional, la Iglesia dice que no respetar el derecho a la vivienda lleva consigo violar otros derechos, como es a la educación, a la salud o a formar una familia. Después de comentar esto, simplemente mencionar dos cosas, ¿no? Así brevemente, y ya luego pasamos a comentar entre todos. Por un lado, el tema de los desahucios, que para la doctrina social se cuestiona su existencia misma, ya que nos dice que nadie puede ser privado de sus bienes esenciales, como es la vivienda, ni siquiera para resarcirse de una deuda. Eso lo dice en ese documento que he dicho sobre la vivienda del año 1987, que has hecho de tu hermano sin techo, y que tiene como referencia a otro documento que hubo en el año anterior, en el año 82, del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, que hablaba en concreto de la deuda externa. Y ahí decía, los acreedores no pueden exigir su ejecución por todos los medios, sobre todo si el deudor se encuentra en una situación de extrema necesidad. Es algo que en este año de jubileo, que se recuerda de manera especial el tema de las deudas y el perdón de las deudas, como habla el Papa en la bula del jubileo, es algo que tenemos que recordar, ¿no? Y tener presente de nuevo. Y en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el número 482, se dice que se tiene que llegar a realizar un desahucio judicial, se tienen que ofrecer alternativas de alojamientos dignos,
e implicar directamente a los interesados en la búsqueda de una solución a su situación. Y por último, el mencionar el apoyo que da la doctrina social de la Iglesia a la existencia de asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos, ¿no? Como es el derecho a la vivienda. Y así lo ve como está el surgir este tipo de asociaciones que defiendan diferentes derechos humanos, dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium número 67, que son manifestación de la sed de participación de numerosos ciudadanos que quieren ser constructores del desarrollo social y cultural. Y así en concreto en el tema de la vivienda se reconoce por parte de la Iglesia que ella, y por lo tanto todos los cristianos, tenemos que alentar este tipo de organizaciones y asociarnos a ellas. Lo dice ya en este documento sobre la vivienda que comentaba antes del año 87. Así como el Papa Francisco en sus discursos a los movimientos populares ve también positivamente estos movimientos ciudadanos, donde sus protagonistas son los propios afectados. Y así él dice, ellos, los afectados, ya no esperan y quieren ser protagonistas, por lo que hay que valorar lo mucho que pueden hacer los pobres y explotados en este asunto, su capacidad para organizarse y promover alternativas creativas, en la búsqueda cotidiana por conseguir el derecho a las tres T's que comentaba antes don Abilio, ¿no? La tierra, el trabajo y, como dice el Papa en este discurso, en concreto la del techo, así como su actuación, la de la gente que se ve afectada por la carencia de vivienda, junto con el Estado en esta consecución, lo que permite edificar el bien común en una democracia plena y participativa. Y así, ya en aquel documento del año 87, se les animaba a la gente que podía perder su vivienda o carecía de ella a comprometerse en la acción a los mismos hombres y mujeres privados de vivienda, a estos debidamente concientizados, si fuera necesario, mediante una adecuada asesoría legal que defienda sus derechos, se les debe animar a que formen asociaciones de base para promover la consecución de una vivienda. Es así, además, como se realizaría de una manera concreta la opción preferencial por los pobres, asumida oficialmente por la doctrina social de la Iglesia, la cual pues pasa porque los empobrecidos sean capaces, dice la Populorum Progressio 55, de realizar ellos mismos su propio desarrollo y adquirir los medios necesarios para ello. Y así se sientan, como dice la Mater et Magistra 151, de esta manera los auténticos autores de su proceso de su liberación. Entonces sería un poco así la presentación que haría sobre este tema desde la doctrina social y ahora a medida que vayamos comentando pues se pueden ir añadiendo más aspectos. Muchas gracias, Luismi. Pues llegados a este punto, vamos muy bien de tiempo. Como decía en el chat de la aplicación, sería el turno ahora de que vuestras intervenciones. No sé si alguno de vosotros la ha solicitado, pero sería el momento de hacerlo. Una pregunta para Carmen. Eh, vamos, una de las cosas que a veces pienso es qué ha pasado con las administraciones, sobre todo, para no haber previsto la necesidad de vivienda y encontrarnos ahora en esta situación, ¿no? A tu entender, ¿qué crees que le ha pasado a la administración? ¿Por qué ese despiste tan grave y tan grande? Carmen, Bueno, si sí, sí. Bueno, claro, es que realmente sí, la palabra despiste es muy indulgente, ¿no? En realidad estamos pagando el precio de muchos años de hacer las cosas mal, de hacerlas de una forma no pensando en un mañana, ¿no?
Por ejemplo, durante el siglo XX se hizo una política en España, que es la política de las viviendas de protección oficial. Se construyeron muchísimas, 7 millones de viviendas de protección oficial. Y por lo tanto, hoy, si estas viviendas estuviesen todavía en régimen protegido, seguramente tendríamos el parque social más importante de Europa. Pero se hicieron de una manera que con el tiempo pasaban a ser viviendas libres. Y hoy, bueno, nos quedan muy pocas de estas viviendas. Con lo cual, toda una política de vivienda que se hizo durante el siglo XX se ha ido quedando en nada, se ha ido quedando en ese parque público que me he referido antes, ¿no? Y en el siglo XXI hemos cometido unos errores mayúsculos, ¿no? Durante la burbuja esto desbordó totalmente la capacidad operativa de las administraciones, y una vez que explotó la burbuja en el 2008, se hizo una política, bueno, se consideró que no había que hacer ninguna política de vivienda. Se rescató al sector financiero, a los bancos, se les concedió 70.000 millones de euros de rescate, pero no se puso ninguna condición en relación a las viviendas que tenían, que eran viviendas vacías o viviendas a punto de terminar, etc. Con lo cual, hemos entrado a partir del 2009-2010 hasta hoy con unas posibilidades de tener un parque público que hubiera sido el que se quedaron las entidades financieras, que luego han ido a fondos de inversión o han ido a la Sareb. No se ha puesto sobre la mesa que estas viviendas pasasen a ser parque público a cambio del rescate bancario que hicimos entre todos, ¿no? Por lo tanto, tenemos otro error mayúsculo de no pensar cómo esto iba a poder ser una solución de futuro, ¿no? Es más, estas viviendas se han vendido algunas, otras han sido ocupadas en un proceso de ocupación que luego lleva a ese escándalo colectivo de cómo es que se ocupan las viviendas. Pues claro, si tienes a la gente que la vas echando a la calle con los desahucios y tienes viviendas vacías, pues la ocupación está vacantada, ¿no? Bueno, por tanto, es una suma de no pensar en que una política de vivienda tiene que ser estructural, que tiene que ser pensada a largo plazo, como se ha hecho, por ejemplo, siempre se pone de ejemplo la ciudad de Viena, que es la que tiene un parque social más importante de Europa, pero eso ha sido porque ha habido deliberadamente la voluntad de hacer esto desde los años 30 del siglo pasado, y que todo lo que se ha ido haciendo no ha ido nunca para atrás, siempre ha sido incrementando ese parque. Nosotros hemos ido para atrás continuamente, entonces estamos pagando este precio, el precio de lo del siglo XX y el precio tremendo del siglo XXI, ¿no? O sea que no es solo que las autoridades han despistado, sino que se ha hecho seguramente lo contrario de lo que se tenía que haber hecho. Gracias, Carmen. Luis Ortega tiene la palabra. Enchúfate el micro, por favor. Ya. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por las intervenciones. Siempre bueno es acumular planteamientos a todo lo que ya llevamos hablando sobre este tema, que es un tema ya muy largo, y yo diría que muy histórico. Y yo dos preguntas. La primera, se cumplen 76 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se cumplen 46 años de nuestra Constitución. Y en su artículo 47 pues, dice cosas preciosas. El derecho al acceso a una vivienda digna, ordenar a todos los poderes públicos a promover condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, regular el suelo, etcétera, etcétera. Y vamos para atrás. No se avanza. Hay problemas estructurales muy básicos que no se avanzan. Lo que acabo de escuchar ahora, yo no sé si son consecuencias. Yo el por qué no se avanza, no sé si hay causas más profundas que todo eso. El propio modelo económico, el propio modelo capitalista, porque es un gran negocio, no sé cuáles son las causas, pero sí que habría que preguntarse y reflexionar el por qué sucede eso, que ni se cumplen después de tantos años y de una constitución que es muy clara en eso, y tanto gobiernos de derecha y de izquierdas y de todo tipo, y esto sigue peor. Por cierto, que ya no son 800.000 los desahucios, estamos ya, los últimos datos hablan ya de 1.100.000. Bueno, segunda pregunta. Desde una postura de la doctrina social de la Iglesia decimos
Y hablamos de la centralidad de la persona, de su sagrada dignidad, hablamos de la comunión, que todo tiene acceso en base al bien común, todo eso lo decimos. Y la pregunta es, ¿cómo traducir esos principios? ¿Cómo traducir esos principios en experiencias personales? Por un lado, toda la gente creyente, todos los creyentes, hombres y mujeres, que estamos en mediaciones políticas, sociales, sindicales. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Cómo se traduce todo eso con esas experiencias? ¿Cómo la Iglesia da respuestas sociales, económicas y políticas a esta situación? No solamente principios, sino cómo yo traduzco esos principios en cosas más concretas. Lo digo porque muchas veces parece que nos da un poco el miedo de hacer propuestas políticas y económicas y sociales. Y muchas veces nos refugiamos en una cierta zona de confort donde no nos mojamos demasiado, no demasiado. Y yo creo que esto hay que dar una respuesta también. Estas son mis dos preguntas. Gracias. Gracias, Luis. Luismi, creo que Carmen ha desaparecido. No, Ah, estás ahí, Carmen. Pues Carmen o Luismi, cualquiera de los dos. Si quieres bueno, empezar tú, Carmen. vale. Bueno, yo creo que tienes toda la razón. Es decir, que efectivamente aquí hay un tema de sistema económico, claro. Efectivamente, nosotros en nuestro país es el más claro, uno de los más claros de Europa, que la prestación del servicio vivienda, si lo entendemos como un servicio, está en manos del mercado privado, totalmente. O sea que cuando tenemos un parque público que es el 1,5%, quiere decir que el 98,5% está en manos del mercado libre, ¿no? Eso dentro del concepto del estado del bienestar que caracteriza al continente europeo, se dice que la vivienda es una de las patas del estado del bienestar, ¿no? Las otras serían pues educación, sanidad, las pensiones y los servicios sociales. Y vivienda sería la quinta pata del estado del bienestar. Bueno, pues esto, cuando lo vemos desde una perspectiva de lo que destinan las familias a cada uno de estos conceptos, se ve clarísimamente que el tema de educación y de sanidad y de jubilación sí que evidentemente recae sobre los presupuestos públicos, porque lo que tienen que hacer las familias, el presupuesto medio que las familias destinan a estos conceptos es muy pequeño, es del orden del 2, del 3, del 4% de los presupuestos familiares. En cambio, la vivienda es la partida más grande de gasto de las familias medias en España. Estamos en un 35 o un 37% de gasto medio en vivienda, cuando ya digo, en sanidad es un 4% o un 3% del presupuesto familiar. ¿Eso qué nos dice? Pues que la sanidad, la educación, son conceptos que se han incorporado como servicios públicos y solo el mercado privado es subsidiario y se concerta cuando no se llega a poder hacer todo este servicio desde el sector público. Pero la vivienda no ha sido así. La vivienda no se ha entendido como un servicio público, se ha dejado en manos del mercado privado, totalmente. Entonces, está claro que esta es la explicación de fondo, evidentemente. Y eso es, bueno, es que hay que ponerlo encima de la mesa, evidentemente, pero es difícil de revertir, porque ya llevamos tanto peso del mercado privado que las acciones que se hagan desde el sector público pues tienen una incidencia pequeña o podrán tenerla más grande si vamos acumulando, digamos, acciones en positivo de cara al futuro, pero de forma inmediata, pues eso no se puede revertir de la noche a la mañana, ¿no? Porque ya son muchos años, muchísimos, un siglo, de entender que unos servicios sí, que los tiene que dar el sector público y otros, pues no, que es el caso de la vivienda. Gracias, Carmen. Luismi. Sí. Lo primero, eh, la, la referencia a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Respondo un poco con la propuesta, ya que se hablaba también, se planteaba propuestas de la Iglesia, la propuesta que hace el Papa Francisco en el discurso a los movimientos populares en el año 2015, que toca en el fondo de toda esta cuestión.
Dice, hay que pasar de un mecanismo de acumulación, que la economía no sea un mecanismo de acumulación, sino la adecuada administración de la casa común que garantice la distribución de los bienes entre todos. Es decir, hay que pasar a algo que ya Aristóteles hace muchos años lo planteaba, el pasar de la crematística, que es el afán por ganar dinero, por el lucro, por tener cada vez un mayor beneficio económico, pasar a vivir lo que quiere decir de verdad la palabra economía, ¿no? La palabra eco quiere decir oikos, casa en griego, y se refiere a cómo administrar la casa, en este caso la casa común que habla el Papa Francisco es todo el mundo, pero podemos hablar también casa común, nuestro país, cómo administrarlo para que los bienes esenciales, como es la vivienda, lleguen a todos. Entonces ahí de fondo hay pues todo un cambio de mentalidad y de actitudes en el que participamos todos, unos que tienen más influencia y más poder y otros pues que desde nuestra vida cotidiana se tiene que notar también esa manera de actuar, ¿no? Con el tema económico. Y como estaba comentando Carmen, pues para la doctrina social ha estado proponiendo continuamente que el Estado tiene que intervenir en la economía, no puede dejar al mercado que actúe libremente y tiene que intervenir, en este caso, pues lo que está saliendo el tema de la vivienda pública u otras intervenciones como puede ser de control de precios, que también lo ve la doctrina social, para asegurar que este tema de la vivienda sea asequible a todos. Y hay una serie de cosas concretas que quisiera comentar, ¿no? Que ha ido proponiendo la Iglesia. Hay un documento, Luis, Luis, se te ha cortado el audio. Muy bien. ahora Ahora, se oye, sí, ahora ahora. sí, perdón. Estabas hablando de Eh, que había un documento de la Iglesia. sí, Mensuram Bonan, que es de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, que habla de las finanzas éticas. Y dice en el número 42 que hay que invertir en empresas que busquen el acceso a una vivienda asequible. Entonces ahí en concreto está hablando de este tema. Otra cosa concreta que la Iglesia habló también a nivel mundial, desde el Vaticano, después de la crisis del 2008, con lo que antes decía Carmen, de los bancos que se ayudaron en esa crisis, ahí ese documento habla de una manera muy fina. Dice, estos bancos tienen que tener comportamientos virtuosos. En este caso, todo el tema que está saliendo, pues de viviendas que eran propiedad de ellos, que se debería dedicar para una vivienda social. También hay otra cosa muy interesante, como ha insistido en ese, desde entonces, sobre todo documentos que hablan de la crisis, documentos del Vaticano, el tema de que haya una autoridad política mundial que gobierne la economía, en este caso de la vivienda, con el tema de la vivienda, que controle todos estos fondos de inversión que se mueven de un lado para otro. Y yo creo que también algo que puede tener muy presente la Iglesia es que si ella está fomentando con la OIT una alianza mundial por el trabajo decente, deberíamos promover también una alianza mundial por la vivienda decente. Y si la ONU, como he estado comentando antes, está también en principio por la labor de defender este derecho, de la misma manera que lo hace la Iglesia, pues buscar esas alianzas y ese coordinarse, ¿no? Como se hizo con el tema del trabajo y se consiguió que estuviera presente en uno de los objetivos de la Agenda 2030. Ahí entra también otro tema con el destino universal de los bienes, el tema de las viviendas vacías, como el propio Papa Francisco ha declarado que hay que grabar las viviendas vacías, ¿no? Para que se pongan en funcionamiento y, y puedan usar las personas que no tienen acceso a la vivienda. Gracias, Luismi. Y otra Jesús, cosilla más. Hay un número de la solicitud de Rey Socialis, el número 31, que dice que la propia Iglesia, y con ella los cristianos, tenemos que estar dispuestos ante casos de necesidad a enajenar bienes nuestros. Y entre otras cosas,
para buscar vivienda, ¿no? A quien carece de ello. Así veíamos como en enero el Papa daba una gran cantidad de dinero para arreglar una vivienda en Roma que estaba dedicada a encuentros de curas y que ya no se usaba, para convertirlo en 20 apartamentos para gente que tenía dificultad para encontrar una vivienda, ¿no? Como ejemplo que tenemos que hacer también el resto de cristianos. Ejemplo acertado, muy acertado. Jesús. Voy. Buenas tardes o buenas noches. Una pregunta. Carmen Trilla, en las causas que ha hablado al principio, hablaba del crecimiento demográfico y hablaba del crecimiento, ha hablado de migración de un 21%. Lo que me sorprende es que el problema que tenemos hoy para el acceso a la vivienda no hayas hablado nada de turismo. Porque, bueno, yo vivo en Alicante y, bueno, no solo en Alicante, es que ya en todos sitios, toda la gente que viene, los turistas que vienen a España a lo largo del año, 80 o 90 millones, que se dice pronto, muchas de las viviendas que antes, que los propietarios las tenían alquiladas, ahora las han vendido, las han convertido la gran mayoría en pisos turísticos. Y eso es un gran problema. Lo que ha hecho es que hay menos viviendas o no hay apenas y las pocas que hay son a precio de oro. Hablo de alquiler, ¿no? Y luego otra cosa, en los años 60-70 había experiencias de cómo la Iglesia había promovido muchas cooperativas de viviendas. ¿Conocéis? A lo mejor esto lo conoce Luis mi más o tú, Carmen. ¿Conocéis experiencias que haya recientes en este sentido? Y luego otra cosa, la última ya. Tenemos muy buenos documentos sobre la vivienda, sobre doctrina social de la Iglesia, declaraciones del Papa, de la Conferencia Episcopal. Pero ¿no pensáis que hace falta una voz más alta en torno al problema que está suponiendo el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes? Nada más. Gracias, Jesús. Carmen. Sí, bueno, efectivamente tienes toda la razón. No me he referido a la dedicación de viviendas al uso turístico. Y eso, evidentemente, no es que, claro, no forma parte de lo que es demanda de vivienda, porque esto es demanda de otra cosa. Es como las que se destinan a oficinas, es decir, es otro uso. Entonces, aquí es imperativo, evidentemente, regular el uso turístico de las viviendas. Regularlo. En Barcelona ya sabéis, por ejemplo, pues que solo se puede tener vivienda de uso turístico con licencia municipal, una licencia urbanística además, que permite que el ayuntamiento pueda decidir si da la licencia o no la da. Y que ahora mismo el alcalde Collboni pues ha dicho que en el año 2028 se van a suprimir las 10.000 licencias que hay en Barcelona, ¿no? Es decir, que sí que tiene que haber esa regulación que deje a los ayuntamientos la posibilidad de decidir si dan permiso o no dan permiso para que haya viviendas turísticas. Y los que no lo tengan, pues van a tener que ser sancionados en su práctica en este terreno, ¿no? Y eso es fundamental porque efectivamente en determinadas zonas pues se está comiendo prácticamente todo el parque, ¿no? O sea que hay que ir a una regulación de la vivienda turística para preservar precisamente las necesidades que hemos comentado que tiene la población autóctona para residir, ¿no? Y aparte de que además la vivienda turística se traduce también en unos precios muy por encima de los que pueden pagar los usuarios habituales, los que necesitan residencia habitual, ¿no? Y creo que la vía de la regulación del alquiler turístico, igual que el del alquiler de temporada, que es la trampa que se está haciendo hoy para no alquilar a 5 años o a 7 años y a los precios controlados en el caso de Cataluña, se utiliza la fórmula del alquiler de temporada, que también es inflacionario y que es una trampa total contra la ley de arrendamientos urbanos, ¿no? Y el otro tema de las cooperativas, bueno, están surgiendo hoy en España y en Cataluña tenemos muchas experiencias ya de cooperativas, son de pequeño tamaño, pero las que sí que estamos trabajando quizá con más amplitud somos las fundaciones que estamos haciendo vivienda sobre suelos públicos o concertadas con la administración. En el caso de Madrid, pues está Provivienda, que lleva desde los años 80 trabajando en este terreno,
y estamos insistiendo mucho, mucho, para que el Ministerio fomente en España esa figura de las asociaciones, de los proveedores sociales de vivienda, que estamos trabajando en ello, ya digo, en formato cooperativo o en formato fundación. Sí. Gracias, Carmen. Luis, ¿quieres añadir Perdón. algo más o pasamos a la palabra? No, solo quería decir que es que yo os tendría que dejar porque tengo un compromiso. No sé si os va bien o si hay alguna pregunta que yo tenga que responder porque tendría que terminar aquí, sí. Pues hay pedidas 1, 2, 3, 4 palabras. Pedro, Susana, Mercé e Isa. ¿Hay alguna pregunta para Carmen? Mercé, pon el audio, por favor. Sí, no, era sobre sobre la percepción de inseguridad por parte de las personas que alquilan pisos. Me gustaría saber tu opinión, o sea, inseguridad ante los impagos, inseguridad ante destrozos y tal. Ah, Me gustaría poder conocer un poco con más objetividad y esto responde digamos, a un sentimiento que simplemente es un sentimiento como hay recelo respecto a la inmigración, ¿no? Por decir alguna cosa parecida, pero me gustaría ver hasta qué punto esto es así o no, porque la Administración sí que podría garantizar unos cuantos derechos. Y después yo observo a través de las redes sociales que cada vez más, o sea, en mi Facebook me van saliendo noticias de pisos y de inmobiliarios y no sé qué, pero que además, o sea, compran, ¿no? El propietario compra un piso y ya está pensando en cómo reformarlo para partirlo en habitaciones, ya pues pensando en alquilarlo a múltiples personas o familias, lo cual a mí me da que pensar también sobre los permisos necesarios para esto y cómo se pueden dar licencias para construir ya lo que ya se ve que son infraviviendas, ¿no? Y bueno, además lo hacen con todo descaro, o sea que no sé. Y si esto es legal, si no lo es. Bueno, eran estas dos cosas. Gracias, Mercé. Carmen. Bueno, yo el primer punto que ha planteado Mercé lo comparto totalmente. Hemos llegado a un punto de un enfrentamiento muy grande entre propietarios e inquilinos que no nos ayuda en absoluto, ¿no? Los propietarios tienen miedo de los inquilinos que les dejen de pagar o que hagan destrozos. Los inquilinos consideran que los propietarios abusan de su situación y esto nos lleva a leyes y a regulaciones que simplemente no solucionan el tema porque son impugnadas, porque no parten de lo que he dicho antes, de un consenso, ¿no? Entonces, se está trabajando, y por lo menos el presidente del gobierno así lo dijo, en un sistema de garantías públicas al pago del alquiler, precisamente para sacar ese miedo, digamos, a los propietarios de que si alquilo a según quién voy a tener un riesgo, cubrir ese riesgo desde el sector público precisamente para que se facilite ese alquiler y se eviten los desahucios, digamos, por personas que entran en situación de vulnerabilidad, no pueden pagar, ¿no? Creo que esta es una línea de trabajo fundamental de crear una seguridad en la provisión de la vivienda de alquiler, evidentemente siempre supeditado a un control de los precios, evidentemente que esto no sea inflacionario, pero aquí hay un trabajo a hacer que está sobre la mesa y que espero que prospere para dar esa seguridad que por una parte le pedimos para los inquilinos, pero que también la tengan los propietarios, porque si no es así, nadie va a invertir en hacer alquiler en España si persiste la idea de inseguridad en la prestación de este servicio, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, antes hemos hablado de la regulación de las viviendas turísticas, también de las viviendas de temporada. Y el tercer tema, ya me he referido a ello cuando he hecho mi primera intervención, las viviendas alquiladas de habitaciones, el alquiler de habitaciones. Para mí este es el extremo, digamos, más dramático de la situación en la que estamos. Ya lo he dicho que esto para mí es equivalente al barraquismo vertical. Y entonces aquí
Ya he dicho antes que Càritas Catalunya ha hecho ese trabajo específico de vivir en habitaciones, lo que supone vivir en habitaciones, el dramatismo que conlleva. Y aquí sí que tenemos que mirar, o sea, las propuestas de regulación de este tipo, de este problema se tienen que poner encima de la mesa, pero no nos engañemos. Este problema se tiene que solucionar ofreciendo vivienda alternativa a los que alquilan habitaciones, porque es que si no, si regulamos las habitaciones, nos vamos a encontrar gente en la calle, porque es lo mismo que ocurría cuando las barracas. O sea, la solución es ofrecer una vivienda digna a aquellos que están pagando 700 euros u 800 euros por una habitación indigna y que lo que tendrían que hacer es, en todo caso, ya es excesivo, pero dedicar ese dinero al alquiler de una vivienda. Por eso que aquí hay que jugar con la necesidad de exigir que se produzcan viviendas que eviten esa oferta, no la oferta, pero la oferta hace lo que le da la gana, sino que haya gente que tenga que aceptar esa oferta porque no tiene otra salida, ¿no? Y ese es un tema muy delicado porque no es suficiente con regularlo, sino que hay que dar la alternativa. Muchas gracias, Carmen. No sé si te vas a ir ya. A Sí, ver. ¿no? Sí, si no hay más preguntas, Sí, sí, yo... seguramente sí, porque hay tres Sí, palabras. a mí me gustaría conocer por parte de Carmen si cuando se ha dicho que se necesitan en España 3 millones de viviendas o un poquito más, si hay suelo suficiente para hacer tanta vivienda y no hacerla así en el desierto, quiero decir, hacerla en sitios donde haya servicios y demás. Bueno, evidentemente hay que hacerla en sitios donde haya servicios. O sea, las previsiones, yo no conozco las del conjunto del Estado, pero en Cataluña las previsiones de suelo están. O sea, la capacidad de suelo está. Lo que pasa que este suelo hay que desarrollarlo y eso es muy largo en el tiempo, ¿no? Y zonas donde pueda haber crecimiento urbano, evidentemente se tiene que hacer ese crecimiento de forma controlada y democrática, pero yo creo que el problema no está en la disponibilidad de suelo, o sea, del potencial de suelo, sino precisamente de la disponibilidad urbanística de este suelo. Y aquí sí que hay que hacer un esfuerzo de activar los procesos urbanísticos allí donde estos suelos se podrían conseguir, ¿no? Y por otra parte, no todas estas viviendas se tendrían que construir de nuevo, sino que lo que se tendría que hacer por parte del sector público es comprar edificios que están vacíos o viviendas que están vacías y arbitrar, digamos, mecanismos complementarios a la ocupación de más suelo. Isa, telegráficamente, por favor. Isa Mateo, no se te oye. Hola, Isa. Tengo problema con el audio, pon en el chat. No te podemos ayudar, Isa. Bueno, Carmen, te agradecemos el tiempo, el esfuerzo y la dedicación que nos han mostrado. Esperamos contar contigo en alguna ocasión más y utilizar tu sapienza para ir ayudando a resolver algunas cuestiones que se han puesto encima de la mesa, que creo que hay mucho que hacer. Ojalá que entre todos seamos capaces de eso, de ir poniendo sentido común a todas las medidas que se tienen que tomar y que la sociedad las entienda, ¿no? Muchas gracias por invitarme y siento tener que dejaros, pero creo que, Sí. bueno, que ha sido muy interesante para mí también. Muy bien. Nos quedan 4 minutos mientras Carmen se va. Si alguien quiere hacer alguna intervención más, he visto en el chat que hay muchas Sí, aportaciones. un momento, que antes había una pregunta sobre el tema de si la Iglesia fomentaba actualmente El cooperativismo. cooperativas de vivienda. Sí. Yo lo desconozco y aquí animo al resto de la gente, si alguien sabe alguna experiencia de ese tipo, que lo comente. Sí que es verdad, ¿no? Que hay bastante gente cristiana que está implicada con otras personas no creyentes y que fomentan este tipo de cooperativas. Yo lo que veo más ahora a nivel de Iglesia española,
pues por ejemplo en Vitoria, en Vigo y ha pasado también en Zaragoza, es con viviendas con propiedades que son de la propia institución de la Iglesia o de los cristianos y que las ceden para un alquiler social y que en la diócesis pues se organice de alguna manera para poder que sean un medio para que pueda acceder la gente a la vivienda, ¿no? A través de ellas. En Zaragoza se vivió después de la crisis del 2008 con los desahucios, pues se organizó este tema en colaboración con el ayuntamiento, pidiendo viviendas a gente cristiana, pues para aquellos que eran desahuciados, que perdían su vivienda, pues que pudieran encontrar otra con un alquiler asequible, que ahora se ha transformado en lo que se llama la Mesa por la Hospitalidad, que está orientado sobre todo pues a acoger a inmigrantes y refugiados, pero de la misma manera, ¿no? Con pisos que ceden parroquias o cristianos particulares. Gracias, Luismi. Una última palabra de Manuel Díaz y vamos el acto, ¿os parece? Gracias. Mira, al hilo de lo que ahora comentaba el ponente, en Lleida hay una experiencia que también a raíz del boom de los desahucios, en la casa del seminario, que ya en Lleida no había seminaristas y había todo un edificio infrautilizado. El Bisbe Peris, en una reunión con lo de la asociación de la plataforma de desahucios, hubo una reunión, se hizo muy sensible ante este problema y cedió todo el edificio del antiguo seminario para hacer apartamentos. Hay 19 apartamentos de diferentes medidas que acogen a personas en situación de vulnerabilidad. Sí que es de cesión de uso con un proyecto educativo también y pedagógico de salir de su situación de apuro, ¿no? Hasta que se normaliza su situación personal y familiar. Dicho esto, yo también quiero decir, si me permitís, si tengo tiempo, es una llamada a la conciencia también de todos los cristianos. Es verdad, sin duda, hay una responsabilidad enorme por parte de la administración pública, del gobierno, que para eso pagamos impuestos, para dar respuesta a la necesidad de vivienda, para cumplir justamente con la Constitución, derechos humanos, etcétera, con todo lo que se ha mencionado. Pero hay una responsabilidad personal que nadie nos puede eximir al cristiano de cómo aplicamos o qué uso le damos a estas posibles propiedades que todos o algunos podemos tener, de ponerlo en disponibilidad. Porque yo también he observado que hay una tendencia de ir a lo fácil. Por ejemplo, en mi ciudad, que es una ciudad universitaria, que hay universidad, donde vienen muchos jóvenes de pueblos de alrededor o de montaña más distantes, hay más tendencia y deseo a alquilar pisos para estudiantes que saben que es una situación provisional, que acaba el curso y se marchan y ya está, que no a familias, por ejemplo. Se inhiben de ofrecerlo a familias porque, bueno, pues o sacan más dinero de los estudiantes porque evidentemente lo alquilan por habitaciones, etcétera. Y una última cosa, no estoy del todo de acuerdo con un comentario que ha hecho Pilar respecto al alquiler de habitaciones, que parece que sea como en la época de las barracas. Creo que hablando de un piso en unas condiciones de habitabilidad dignas, la habitación nada tiene que compararse con el barraquismo. Aquí en mi ciudad lo hemos vivido, el barraquismo. Sé lo que era la barraca. El alquiler de una habitación que da también derecho al uso de las zonas comunes, baños, cocina, comedor, etcétera, creo que es mucho más digno de lo que fue en su época el barraquismo, en ese sentido. Y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. No sabemos cómo te llamas, pero pones... Toñi. Muchas gracias, Toñi. Bueno, si queréis, concluimos aquí. Con Luismi, ¿tienes algo más de esta última intervención?
Antonio Aranda, ¿quiere usted decir algo? ¿Concluyo? No, nada. Concluye tú mismo. Bien, pues habíamos previsto, la pastoral obrera, la pastoral de trabajo había previsto finalizar a las 9, quedan escasamente 2 minutos. Yo quiero agradecer las intervenciones de todos los que lo habéis hecho en el Zoom y los que lo habéis hecho en el chat, que también hay algunas de ellas, supongo que las estáis leyendo, por lo tanto no voy a hacerlo yo también. Concluyo hoy este diálogo, que a mi modo de ver ha sido muy oportuno y ha tenido cierta lógica de ver y juzgar, un ver y un juzgar, al que nos ha ayudado Carmen y Luismi. Esto nos ayuda también a nosotros, y que a la vista del desarrollo que ha habido invita y sugiere un mayor recorrido. Por lo menos yo lo pienso. Aquí está la pastoral del trabajo de la Conferencia Episcopal, hay también pastorales del trabajo diocesanas, movimientos, entidades de la Iglesia, militantes comprometidos en mediaciones y conflictos relacionados con la vivienda. Somos un grupo bastante empoderado con esta situación y que nos tiene que llamar a dar pasos y a seguir construyendo bien común. La Iglesia necesita avanzar también en incorporar la defensa del derecho a la vivienda a la tarea pastoral concreta, pues el compromiso para la transformación de la realidad en favor de la vida digna y para todas las personas es un elemento esencial de su misión evangelizadora. Esa defensa del derecho a la vivienda debería tener especial relevancia en pastorales como la del trabajo, la de migrantes, la de familias, con jóvenes, etc. En esta idea debemos de concretar y avanzar en aspectos como denunciar de forma clara y concreta la negación del derecho a la vivienda y de quienes lo niegan. También deberíamos exigir a las administraciones públicas medidas efectivas que garanticen este bien común. Deberíamos avanzar también en el apoyo a las medidas y a las organizaciones sociales y sindicales que luchan por este derecho, como ha insistido y ha subrayado Luismi. Ha salido el caso de que la Iglesia también tiene que poner a disposición determinadas instalaciones para ayudar a paliar este gran problema. Debemos de ayudar a entender y a promover lo que implica no mercantilizar los bienes esenciales que sirven para la vida digna. Y por supuesto, y más importante, debemos de insistir y acompañar a las personas y familias que sufren las consecuencias de la negación de este derecho, entre otras muchas cosas. Acabo agradeciendo vuestro tiempo, que es un tiempo entregado. Sigamos caminando juntos y juntas y disfrutar de lo que queda de la noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias. Buenas noches. Adiós. ¡Qué buena gente! Gracias, Luismi. Adiós. Los de la Ahí estamos, el coro. Adiós. Buenas noches.